Multifactor Authentication es un método que requiere dos o más factores de verificación para autenticar a un usuario. Los cuatro factores de autenticación son algo que sabes, algo que tienes, algo que eres y algún lugar donde estás. Algo que sabes es autenticación basada en factores de conocimiento, que son puntos de datos que solo el usuario debería saber. Es la forma más básica de autenticación, pero se puede combinar con otros factores para mayor seguridad. Tenemos contraseñas, que son palabras o frases secretas para acceder a un sistema. Números PIN, Personal Identification Numbers, códigos numéricos cortos utilizados para el acceso seguro. Preguntas de seguridad, preguntas predefinidas con respuestas que solo el usuario conoce para la verificación. Frases de paso, son secuencias más largas de palabras que son más fáciles de recordar que las contraseñas tradicionales. Información memorable, suelen ser respuestas o puntos de datos personalizados establecidos por el usuario como un libro o un lugar favorito. Si este vídeo te parece interesante, antes de continuar con la explicación, te invito a suscribirte a este canal. Algo que tiene se refiere a elementos físicos o dispositivos que un usuario posee, que se utilizan para autenticar su identidad. Tenemos tokens de seguridad, tarjetas inteligentes, dispositivos móviles, claves USB o dispositivos de radiofrecuencia, así como otros dispositivos portátiles tales como relojes inteligentes, rastreadores de actividad física y demás. Algo que eres se refiere a los métodos de autenticación biométrica que utilizan características físicas o rasgos únicos para verificar la identidad. La biometría en ciberseguridad ofrece una mayor seguridad al usar rasgos físicos únicos para la autenticación. Son difíciles de falsificar, lo que proporciona una protección robusta contra accesos no autorizados y facilita la experiencia del usuario. Tenemos escaneo de huellas dactilares. Estos son los patrones únicos de las huellas dactilares. Reconocimiento facial, el análisis de las características y estructuras del rostro. Escáner de iris, utiliza los patrones en la parte coloreada del ojo. Escáner de retina, utiliza los patrones de los vasos sanguíneos en la retina. Reconocimiento de voz, utiliza patrones y tono vocal únicos. Patrones de venas, usa los patrones de las venas de la mano o el dedo. Análisis de la marcha, cada quien tiene una forma única de caminar. La tasa de eficacia biométrica se refiere a la precisión y confiabilidad de los sistemas biométricos para identificar o verificar correctamente a las personas. Aquí tenemos cuatro conceptos relacionados. Rechazo verdadero. Los usuarios no autorizados son rechazados correctamente. Aceptación verdadera. Usuarios autorizados son aceptados correctamente. La tasa de rechazo falso, FRR. Usuarios autorizados son rechazados incorrectamente. Y tasa de aceptación falsa, FAR. Usuarios no autorizados son aceptados incorrectamente. En esta matriz, el color verde representa las configuraciones donde el sistema responde con precisión durante el proceso de autenticación. El color amarillo y el color rojo representan las configuraciones donde el sistema biométrico comete errores durante el proceso de autenticación. Aceptación verdadera significa bajo riesgo, ya que representa que el sistema funciona correctamente. Rechazo verdadero significa bajo riesgo, ya que se alinea con los objetivos de seguridad del sistema. En estos dos se acepta a quien debe ser aceptado y se rechaza a todo aquel que no está dado de alta en el sistema. Una tasa alta de rechazo falso puede frustrar a los usuarios, provocar pérdida de productividad y socavar la confianza en el sistema. Una tasa alta de aceptación falsa puede llevar a violaciones de seguridad, robos de datos y acceso no autorizado a información sensible. Esta es la situación más peligrosa. Es como no tener un sistema de seguridad. La tasa de error cruzado, CER, también conocida como tasa de error de igualdad, EER, es una métrica utilizada para evaluar el rendimiento de los sistemas biométricos.
La tasa de error cruzado representa el punto en el que la tasa de aceptación falsa y la tasa de rechazo falso son iguales. La tasa de error cruzado ayuda a determinar la precisión de un sistema biométrico. En este punto, las tasas de aceptación falsa y rechazo son iguales, lo que indica un equilibrio entre seguridad y conveniencia. Una tasa de error cruzado más baja indica un sistema biométrico más preciso y confiable, porque significa que el sistema es mejor minimizando tanto las aceptaciones falsas como los rechazos falsos. El cuarto factor en Multifactor Authentication es algún lugar donde estás. Esto es, la autenticación basada en la ubicación geográfica del usuario para autenticar su identidad. Este dato suele aprovechar métodos de coordenadas GPS, rangos de direcciones IP o ubicación de redes, para determinar si el intento de inicio de sesión proviene de un lugar conocido o esperado. El tiempo de viaje imposible detecta si un usuario intenta iniciar sesión desde dos ubicaciones distintas en un tiempo que no es factible. Si un intento de inicio de sesión ocurre en dos lugares diferentes dentro de un marco temporal que hace imposible viajar entre ellos, se genera una alerta. Esto funciona haciendo seguimiento de la ubicación. El sistema rastrea la ubicación geográfica del usuario en función del GPS, las direcciones IP o los datos de la red durante los intentos de inicio de sesión. Calculando el tiempo. El sistema calcula el tiempo transcurrido entre dos inicios de sesión desde diferentes ubicaciones y determina si es físicamente posible viajar entre ellos. Detección de anomalías. Si el sistema detecta que los intentos de inicio de sesión se producen con demasiada frecuencia en un periodo breve, lo marca como un comportamiento sospechoso y activa una alerta para una mayor investigación. Por ejemplo, digamos que trabajas en Brasil y accedes a tu cuenta de correo electrónico desde Brasil a las 8 de la mañana. Luego, el sistema detecta un segundo intento de sesión, pero esta vez desde la India, a las 8:30 de la mañana del mismo día. Dada la distancia significativa y el tiempo de viaje entre Brasil y la India, es imposible viajar tan rápido. Esto desencadena una alerta por tiempo de viaje imposible, marcando el segundo intento de inicio de sesión como sospechoso y potencialmente no autorizado. En este caso, el administrador de seguridad debe investigar la alerta. ¿Es un intento de intrusión o tal vez el usuario está usando una red privada virtual? En cualquier caso, los sistemas Multifactor Authentication son una herramienta muy útil para mejorar la seguridad de los sistemas de autenticación de usuarios si la comprobamos con la más tradicional de usar solamente una contraseña.